Organizaciones de la sociedad civil rechazan la intención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de crear una alianza militar junto a Nicaragua y Cuba. Si lo van a hacer o no, efectivamente están atentando contra la paz. Salvador Marenco, abogado de la organización Colectivo de Derechos Humanos, sostiene que una potencial alianza militar entre estos tres países pone en riesgo los acuerdos de paz de Centroamérica, firmados hace 38 años. El mensaje detrás de esto es: las dictaduras estamos dispuestas, solitarios o en alianza, a hacer lo que sea por mantenernos en el poder. El dignatario venezolano explicó que la alianza militar se formaría ante una invasión extranjera. Venezuela se va preparando, junto con Cuba, junto con Nicaragua, junto con nuestros hermanos mayores del mundo. Sin embargo, analistas consideran que no hay intenciones de Estados Unidos y Europa de intervenir en estos tres países latinoamericanos. Ya tienen otra serie de conflictos en Europa, con Ucrania, en el Medio Oriente, y así que inicialmente no creo que sea una preocupación fundamental. Los presidentes de Cuba y Nicaragua no se han referido a esa potencial alianza militar con Venezuela. Without a doubt, a very emotional moment here in Hostage Square, as many of the people who are here have been coming out every single weekend to protest, to call for a hostage release deal, very much like the one that we are seeing now. And indeed, there is a big screen up on stage here today where people have been watching live the images of these four Israeli captives being released from Hamas captivity after 15 months, these four Israeli soldiers. And as that moment happened, many in this crowd started to cheer, others started to cry. It is just the emotional buildup of 15 months that has finally been unleashed here. At every moment when you see these four women on the screen, we have seen cheers and people starting to applaud. What we have also heard are chants, very much like the slogans that we hear at those protests, calling for every single one of the hostages to be released. And that is indeed the message that we have heard from so many of these families as they have received their loved ones, like the three that we saw last week. Of course, they are overjoyed to get their loved ones home. And you see here again another moment reacting to images of those four newly released Israeli captives. We know that they are also calling for all of the other hostages to be released. And that is indeed a call for the government here, where there is considerable uncertainty about whether or not they will actually follow through with more than just a 6-week ceasefire. A call for the government to carry that forward and to ensure that all of the remaining hostages are released. Finales de esta semana, el secretario de Estado Marco Rubio hará su primer viaje desde que asumió la posición y será a América Latina. De acuerdo al Departamento de Estado, esto muestra el interés y el trabajo que estará haciendo la administración Trump con la región. Esto se da después de un impasse diplomático que fue resuelto este domingo tras la decisión del gobierno de Colombia, liderado por el presidente Gustavo Petro, de evitar la entrada de 2 vuelos de deportados colombianos a su territorio, removiendo lo que el mismo secretario de Estado Rubio aseguró fueron autorizaciones que ya se habían hecho. Mientras tanto, se espera que delegaciones diplomáticas de ambos países se reúnan en Washington durante esta semana. Esta fue la información entregada por el canciller de Colombia, mientras que también se ha dado a conocer que el presidente colombiano estaría mirando la posibilidad de identificar, detener y repatriar a los ciudadanos estadounidenses que, según él, en una publicación de X, serían alrededor de 15,000 que se encuentran de manera irregular en su territorio. Mientras tanto, durante esta jornada, 2 vuelos estarán llegando a Guatemala, uno comercial en la mañana, los cuales están llevando ciudadanos guatemaltecos con órdenes de deportación. La vicepresidenta de ese país confirmó durante esta jornada, mientras que uno en la tarde será un vuelo militar que arribará después de que la semana pasada Guatemala recibiera
2 vuelos militares del gobierno de los Estados Unidos, que ha intensificado sus esfuerzos para detener y deportar a migrantes indocumentados. Tan solo este fin de semana se llevaron a cabo operaciones conjuntas en diferentes ciudades, incluyendo Chicago, así como ciudades en el estado de Colorado. La ciudad de Miami también vio detenciones y esto podría aumentar en los próximos días, de acuerdo a la administración del presidente Donald Trump. Más de 900 personas fueron arrestadas durante el fin de semana y asimismo se espera que se redoble la presencia de las fuerzas militares en la frontera sur, después de que el gobernador de Texas anunciara que estaría enviando alrededor de 400 militares efectivos de la Guardia Nacional y también apoyo aéreo. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde el Departamento de Estado para Telearuba.